Muy, pero muy buenas tardes. Un placer, como siempre, poder compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Buena Vida. Y hoy con un programa con informaciones variadas, vamos a conocer sobre el uso de la papaya verde. Pero también vean qué interesante, tenemos una entrevista con doña Ana María Botey, una historiadora importantísima de nuestro país, y ella nos va a contar cómo ha sido la historia de las pandemias, de las epidemias aquí en nuestro país. De esta información vamos a aprender muchísimo, así que ojalá usted nos acompañe durante todo el programa. Y por supuesto también tenemos otras informaciones que queremos compartirles, el Activamente, la trivia y mucho más. Pero para comenzar, vamos con esto que les conté de la papaya verde. Hoy conversaremos sobre la papaya. La papaya es una fruta originaria de Mesoamérica y la podemos encontrar disponible en nuestro país prácticamente durante todos los días del año. Tiene un gran valor e importancia a nivel nutricional, pues su consumo aporta nutrientes como antioxidantes que nos ayudan a prevenir o disminuir el deterioro celular. Entre estos antioxidantes podemos mencionar la vitamina C, que además es muy importante para la función inmunológica de nuestro organismo y contribuye a la absorción adecuada de otros nutrientes como el hierro. También es importante resaltar que la papaya aporta otros nutrientes como el potasio, que son muy importantes para el adecuado control de nuestra presión arterial. Además, aporta una gran cantidad de fibra. La fibra es fundamental para el adecuado funcionamiento y la salud de nuestro sistema digestivo y además contribuye a regular los niveles de colesterol en sangre. Podemos consumir la papaya de diferentes formas. Generalmente la que más conocemos es en forma de fruta picada o fruta fresca, que incluimos generalmente en las meriendas, en el desayuno o incluso como postre. Sin embargo, también existen otros usos quizás no tan convencionales en este momento. Anteriormente nuestros antepasados acostumbraban a consumir, por ejemplo, el picadillo de papaya verde, en el que adicionaban olores como cebolla, chile dulce, ajo, incluso alguna carne, y de esta forma obtenían muchísimos nutrientes en un solo platillo. Entonces esta constituye una forma quizás no tan convencional en este momento, en la que podemos aprovechar todos los nutrientes de la papaya. Además, otro uso que quizás tampoco es tan convencional es el uso de las semillas secas, molidas, pero de la fruta madura. Y esto se utiliza mucho para sazonar carnes, por ejemplo. Interesantísimo eso de las semillitas secas para sazonar las carnes. Hay que aprovechar al máximo el producto, la papaya, que ojalá y pueda consumirla, ojalá diariamente. Les decía también que hoy tenemos en el programa a doña Ana María Botey. Ella es una historiadora importantísima de nuestro país. Por cierto, yo le tengo un cariño especial porque fue una de mis profesoras en la Universidad de Costa Rica. Así que doña Ana María, muchísimas gracias y es un verdadero placer compartir con usted el día de hoy acá en Buena Vida. Bienvenida. Buena Vida, qué lindo nombre el de este programa. Lo que vamos a conversar ahora tiene mucho que ver con buena vida. Así es, doña Ana. Y doña Ana María, yo quiero que usted el día de hoy nos cuente, porque a uno le causa curiosidad y también un interés especial, de verdad, para conocer, reflexionar y saber cómo actuar ante situaciones pandémicas como la que tenemos el día de hoy. Doña Ana María, ¿cómo ha sido la historia de las epidemias, de las pandemias aquí en nuestro país, en nuestros territorios? ¿Cómo han sido? Cuéntenos, por favor. Las epidemias han acompañado a la humanidad desde sus orígenes casi. Las epidemias fueron traídas fundamentalmente por los conquistadores españoles, pues ellos tenían a los animales que portaban esas epidemias. El gran desastre americano fue la viruela,
que es una enfermedad que transmiten las vacas, en general el ganado. Como ustedes recordarán, las vacas y el ganado, los cerdos, no se conocían en América, los caballos, todo esto no se conocía. Entonces, con cada español vino una vaca, un cerdo, gallinas, patos, y todos estos animales trajeron viruela, sarampión, varicela, tosferina, en fin. No es que las enfermedades no se conocieran en América, pero eran otras enfermedades. De ahí que, como ustedes saben, hubo una gran catástrofe demográfica en América en el siglo XVII y la población aborigen decayó brutalmente, no solo por las epidemias, sino que también por los malos tratos, la pérdida de su cultura, la falta de alimentos, en fin, son un conjunto de causas. Y resulta que las epidemias continuaron en suelo americano. Más tarde vamos a tener otras epidemias que son propias de la congregación de personas en centros urbanos y tienen mucho que ver con el manejo de las aguas negras. Por ejemplo, el polio, que fue muy grave en la Costa Rica de los 30, 40 y 50. Recuerdo la gran epidemia de 1954 que dejó a muchos, más de 1000 niños en condiciones deplorables y que fue el motor para la apertura del hospital de niños, porque ahí fue donde los costarricenses dijeron: tenemos que hacer algo para acabar con este mal. Y todo este periodo, por más que se hicieron intentos del Estado por ir creando una institucionalidad de la salud, desde 1850 los médicos de pueblo, más tarde los circuitos médicos. En el siglo XX conocemos ya la creación de la Secretaría de Salubridad y Protección Social en 1927 y la creación de las unidades sanitarias a fines de los 20 y en los 30. Todos estos programas no llegaban a todos los sectores del mundo rural y en ese mundo rural la gente moría como moscas producto de una epidemia de tosferina o de una epidemia de sarampión, y en las ciudades y donde se congregaba población vamos a encontrar la presencia de la tuberculosis. Por eso en 1915, por iniciativa del doctor Carlos Durán, que había tenido una de sus hijas enferma de tuberculosis, se creó el Sanatorio Durán, y gracias a la iniciativa de mujeres de la élite y fundamentalmente de las maestras como Carmen Lira, los preventorios de tuberculosis para los niños enfermos que llegaban a las aulas. Como ven, las epidemias han estado siempre. En 1920 tenemos los efectos de una enorme pandemia, que es la pandemia de gripe, que se conoció como gripe española, aunque ese fue un nombre producto de la situación de guerra que vivía el mundo, la guerra mundial, y ninguno de los países contendientes quería reconocer esto. Entonces resulta que aquí, en solo un mes, en un país que no tenía ni medio millón de habitantes, murieron más de 1000 personas y en la totalidad de la epidemia más de 2000, y es muy probable que haya un subregistro de esto. Epidemias de gripe continuaron en los 50 y hace poco, en los 2000, tuvimos de nuevo la H1N1 haciendo su presencia en Costa Rica. Hoy estamos con el coronavirus. ¿Cuál es la gran diferencia? El gran desarrollo del sistema de salud de Costa Rica, que pese a estas enormes tensiones ha resistido estos embates, el gran desarrollo de la ciencia.
Y esto nos tiene que dejar una gran lección. La humanidad tiene que tener un vínculo diferente con el medio ambiente, porque cada día le quitamos espacio a los animales y muchas de esas enfermedades son de origen zoonótico. Doña Ana María, qué interesante, y de eso queremos seguir conversando el día de hoy. Por ahora nos tenemos que ir a un corte comercial, pero ya casi volvemos con esta entrevista con la historiadora Ana María Botey. Vamos al corte con la trivia del día de hoy, que dice así. ¿Cuántos edificios distintos han albergado el Museo Nacional de Costa Rica? 2, 3, 4, 5. Se lo contamos al volver de esta pausa. Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo de comprar. ¿Y ya lo aseguró? ¿Cómo? No, esto es muy complicado. Ahora en la nueva página web de Lince usted podrá asegurarlo fácilmente en línea. Desde su computadora, tablet o teléfono móvil, ingrese a www.grupoins.com. Complete la información, tome las fotos de su automóvil y de forma rápida y sencilla estará asegurado. Me encanta y es súper fácil. Gracias al seguro de automóviles de Lince, todos podrán viajar tranquilos. Con eso no solamente vas a perder el concurso, sino que te van a echar de la empresa e incluso de la universidad por plagio. Una llamadita, ¿eh? Yo no copié, ese es mi diseño, se los juro. Nosotros te creemos. Estos dos diseños son el mismo, Laura. Señores, para mí la cosa fue así. Entró por este lado de la oficina. Y así fue que aquí consiguió la copia de todos los diseños. Los martes a las 8:30 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Un recorrido que combina el deporte con la naturaleza. Corro, se me ocurren cosas. Es un cable a tierra. En compañía de corredores que viven la vida como una aventura permanente en los paisajes más deslumbrantes. Todos los corredores son muy comprometidos al deporte. Esto lo tenemos en cada una de nuestras células, en la genética. Los sábados a las 11 de la mañana y con repetición los viernes a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica. ¿Cuántos edificios distintos han albergado al Museo Nacional de Costa Rica? El Museo Nacional de Costa Rica se fundó el 4 de mayo de 1887, situado en el edificio de la Universidad de Santo Tomás. Posteriormente, esta institución pasó a los Jardines del Laberinto en el sur de San José y después al antiguo edificio del Liceo de Costa Rica, antes de llegar a su cuarta morada, el Cuartel Bellavista. Estamos en Buena Vida y como parte del espacio Museo de la Memoria que tiene AGECO, hoy estamos recordando la historia de las epidemias, de las pandemias acá en nuestro país. Y para eso tenemos a la historiadora Ana María Botey, quien nos acompaña el día de hoy, a quien le doy de nuevo la más cordial bienvenida. Y doña Ana María, le quiero consultar porque uno escucha hablar sobre el cólera y que sin lugar a duda el cólera afectó mucho al país. Cuéntenos por favor al respecto. Con el cólera, que fue una enfermedad que contrajeron los soldados en Rivas, producto del hacinamiento y de que ya el cólera había hecho su presencia en Nicaragua, esta enfermedad fue terrible porque al igual que como sucedió con la gripe española, no se conocían las causas de esta enfermedad y los soldados creyeron que con estar en un clima más fresco como el de Costa Rica, la epidemia iba a ceder o la enfermedad iba a ceder. Y conforme ellos fueron distribuyéndose por el territorio, la enfermedad se fue propagando. Además, recordemos que se bañaban en los ríos, las ropas sucias, se limpiaban, se aseaban
Y esta es una enfermedad que se transmite también por aguas contaminadas y por las heces. Todo lo que tenga contaminación de heces, porque el virus vive ahí, en ese ambiente. Se supone que se murió entre un 8 y un 10% de la población. Imagínense lo que hoy sería un 8, un 10% de la población. Fue un golpe terrible para un país muy despoblado y que requería de enormes recursos de mano de obra. Lo mismo con la gripe española, porque la llamada gripe española, como ustedes saben, es el virus H1N1 y los virus no se conocían en esa época. El virus va a detectarse ya hasta 1930-40, cuando se puede hacer uso del microscopio electrónico. Doña Ana María, y sobre eso le quiero consultar. Uno se pregunta, ¿cómo hacían en el pasado? Menos tecnología, menos instrumentos, menos medicamentos. ¿Cómo enfrentaban las enfermedades? Realmente no cambió mucho la atención de las epidemias entre el mundo colonial y la Costa Rica de 1920, o sea, hasta hace 100 años o más incluso. Porque, ¿a qué se recurría? Bueno, la vieja idea era de que había que limpiar los humores corruptos, limpiar el cuerpo. Para eso eran los laxantes. Pero también se recomendaban las infusiones de diferentes hierbas dependiendo del tipo de enfermedad, cierto tipo de alimentación y las medicinas de esa época casi todas tienen derivados del opio, derivados de opio y licores. Si ustedes ven las listas de los medicamentos que utilizaron los farmacéuticos y que cobraron al gobierno, tanto en la epidemia del cólera de 1856 como en la epidemia de la gripe española o de influenza en 1920, se van a encontrar que todavía hay cantidad de laxantes, cantidad de derivados de opio y diversos licores, porque cuando no se sabía el origen de la enfermedad, se recurría a acompañar al enfermo, acompañarlo para que se tranquilizara, para que no tuviera dolor. Pero la ciencia sabía que no podía hacer nada más. Doña Ana María, ¿cómo era la intervención del Estado ante estas epidemias, ante las pandemias? Hay un detalle que no les he comentado, y es que Costa Rica terminó su vida colonial sin un solo médico, sin un solo farmacéutico, sin una partera profesional. ¿En manos de quién estaba la salud? La salud estaba en manos de curanderos, herbolarios, de las amas de casa, que todas sembraban sus plantas medicinales en su jardín o en su pequeño solar o gran solar. Entonces, vean ustedes que en realidad la creación de una institucionalidad de salud en Costa Rica fue sumamente temprana y original. Otro tema también paralelo aquí son las cañerías. Costa Rica tuvo su primera cañería, que eso es fundamental para la salud, en San José en 1864. Y a fines del siglo XIX registramos cañerías en pocos lugares muy centrales del Valle Central y en Limón, porque ya se establecía ahí la United Fruit Company. Entonces vean ustedes que en la década de los 20 y 30 va a haber un gran desarrollo de las cañerías, porque los pueblos toman la conciencia de que el agua es un gran vehículo de enfermedades
y que es fundamental llevar agua limpia hasta las casas, no a través de zanjas como se tenía desde la época colonial. Entonces es la creación de médicos de pueblo, de la Secretaría de Salud en la década de los 20, primero subsecretaría y luego secretaría. Es totalmente temprano. Las unidades sanitarias con la colaboración de la Fundación Rockefeller y luego la creación, la gran creación de la magnífica institución, la Caja Costarricense del Seguro Social, que en la década del 70 va a llevarnos a la universalización de los seguros y a la toma de los hospitales que estaban en manos de juntas de caridad por la Caja. Ese va a ser el gran salto cualitativo junto a la creación de la Universidad de Costa Rica y de los institutos de investigación, la Facultad de Medicina, que nos permite tener hoy un sistema de salud que es modelo en América Latina. Ya para terminar, doña Ana María, ¿sobre qué debemos reflexionar? ¿Cómo considera usted debemos de actuar para poder evitar las pandemias, las epidemias? ¿Qué debemos de hacer? Hemos aprendido que muchas de estas epidemias son de origen zoonótico. El coronavirus que nos está atacando hoy es una de estas. Entonces, ¿qué ha pasado? Le hemos quitado el espacio a los animales. La fiebre amarilla, por ejemplo, que todavía sigue creando grandes problemas, o la malaria, que son enfermedades transmitidas por un vector que es el mosquito. También deforestamos las selvas y con las grandes lluvias y los charcos que se hacen en las cercanías de las ciudades, ahí llegan los mosquitos. Entonces, hay cantidad de animales que todavía no conocemos sus enfermedades y los científicos piden ayuda fundamental para poder conocerlos y evitar otra epidemia como esta que nos está azotando hoy, que nos estamos dando cuenta que en las condiciones de hoy las epidemias llegan en segundos. El cólera, una pandemia de cólera duraba muchos años, una década en disolverse por el mundo. Por ejemplo, la gripe española, que los primeros casos se dieron en 1918. En Costa Rica la detectamos en 1920. Hoy no. El coronavirus hizo que el primer caso se conociera el 6 de marzo de 1920. Apenas unos cuantos días después de que ya en Italia y en otros lugares hacía estragos. Entonces, hay que buscar una relación diferente con la naturaleza y tenemos que cambiar nuestro modo de vida y nuestro modo de producir. Un cambio de civilización es lo que requerimos. Doña Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy acá en Buena Vida. Muchísimas gracias a todos ustedes y qué bueno que recurrimos a la historia para entender el presente. Si no, nos quedamos a mitad de camino. Bueno, así es. Y ahora nos vamos a un corte comercial con esto que es para activar nuestra mente.
Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... Un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Colón, Panamá, se ha convertido en un triste ejemplo de cómo una economía al servicio de pocos puede devastar una comunidad. Esta semana en RT Reporta, Colón, el ocaso de una ciudad. La pobreza, la miseria, la marginalidad, el desempleo, la crisis familiar, la exclusión. La pandilla lo que te da es identidad. Lunes 1 de noviembre, 9:30 de la noche. Con repetición, martes a las 10:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. A continuación les tenemos una información importante sobre el Día Internacional de la Persona Cuidadora. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y la Fundación de Envejecimiento y Salud celebran el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que por primera vez se celebró el 5 de noviembre del 2014. El objetivo es reconocer la labor de todas esas personas que se dedican de manera profesional o como apoyo familiar al cuidado de personas mayores o en situación de dependencia. Las personas cuidadoras son aquellas personas que dedican su tiempo al cuidado de otra persona en situación de dependencia, sea esta transitoria o definitiva, y que prestan los apoyos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la vida diaria de la persona a la cual cuidan. La actividad que desarrollan las personas es complicada y difícil, ya que la mayor parte de veces supone anteponer el cuidado propio. Las personas cuidadoras deben tener a su alcance todos los apoyos necesarios que favorezcan su estado de salud óptimo y que puedan identificar y atender sus propias necesidades primero, así como afrontar con fortaleza emocional las dificultades diarias que surgen como consecuencia de esta tarea. Por hoy un hasta luego y un abrazo muy fuerte. Los esperamos mañana. A continuación,